Gracias, señora senadora. Muchas gracias. Señor senador Noel Brear. También brevemente, pero decir que el discurso de la senadora nos completa con síntesis sustentable. Esto es lo que pensamos también los radicales, por eso que decimos que es política de Estado. En los fundamentos del proyecto del bloque radical, lo que hablamos es que la democracia se puso a prueba, porque hubo marchas y contramarchas de esto que hablamos del plan criminal sistemático y el plan Cóndor, que significó la planificación de Latinoamérica desde los centros de poder. El plan sistemático fue probado en el fallo 13 de 1985, el 10 de diciembre, cuando la Cámara Federal dicta ese fallo que recorre el mundo y que es orgullo para los argentinos, porque ahí queda muy claro lo que significa terrorismo de Estado. Ahí queda muy bien definida la planificación sistemática del plan criminal, más allá de la inocencia, de la culpa. Ahí queda clara las no garantías constitucionales de alguien que era sospechado, acusado en el sistema de lo que significa una dictadura sin ley. Todo quedó muy bien demostrado y tenemos que reconocer que hubo pruebas que construyó la Argentina, hubo pruebas del Vaticano que hicieron aporte, hubo pruebas de la comisión Dorian, que es Jimmy Carter, que cambia sustancialmente la estrategia, porque Estados Unidos, de ser el promotor de golpes de Estado en América Latina, se convirtió en la estrategia este-oeste. Cuando discutía con Rusia el poder de la Guerra Fría, decía que sin poder moral no se lo podía ganar al comunismo, entonces tenía que reivindicar los derechos humanos, que era esencial al modelo occidental y cristiano, diferente a lo que significaba el tema del comunismo como la ideología de la muerte por definición, que es lo que definía en ese momento Estados Unidos. Y para eso tenían que revertir la doctrina. Y la doctrina Dorian es la que cambia y la que hace toda la investigación en la Embajada Americana, que ya se empieza a hablar en los 2 primeros años de terrorismo de Estado, ya aparecen 9.000 y pico de muertos y desaparecidos. Luego el Vaticano reconoce con Juan Pablo II, cuando recibe a las madres de Plaza de Mayo en ese homenaje, y cita a la Argentina como los 3 países junto con Sudán que estaban haciendo lo que se llama el terrorismo de Estado. Y tal así que la doctrina de Latinoamérica ha establecido lo que se llama los 6 golpes de Estado del siglo XX, y el primer golpe, los 6 genocidios del siglo XX. El primer genocidio no es el nazismo, el primer genocidio está en 1915, que es contra Armenia, 1 millón de armenios que mueren en el desierto por el Imperio Otomano. El segundo genocidio es el nazismo, y así van siguiendo. El otro es el de Yugoslavia, y el otro son los genocidios de América Latina, donde Argentina tiene un rol estratégico y donde es un paradigma espectacular. Y a la vez, no todos los terrorismos de Estado, si bien tienen hilos conductores en la metodología de trabajo, porque había un plan estratégico de una usina de poder que enseñaba a trabajar en lo que se llamaba la metodología del modelo francés que había aplicado en Argelia, que es lo que transmite la experiencia de cómo tenía que trabajar el terrorismo de Estado ante lo que ellos llaman el enemigo invisible, que no se podía dar respuesta de ejército a ejército, sino tenía que dar respuesta a lo que significaba abuso de la Constitución, defensa del poder, porque eran invisibles y había que combatir con el solo hecho de ser sospechoso. Entonces era toda una complicación mental, pero la respuesta fue diferente. Las respuestas que dieron las democracias fueron diferentes. Esto sí fue diferente. Y ahí tenemos, solemos decir siempre, y lo queremos reiterar, hubo 2 modelos de respuesta paradigmática, el modelo chileno y el modelo argentino. El modelo chileno, que fue una democracia pactada con el régimen anterior, hacen un plebiscito, reforma constitucional, incorporan al dictador Pinochet como senador vitalicio y permanente en la democracia, y entonces se llama democracia pactada, y donde el tema de los juzgamientos quedaron muy atenuados. Y la otra fue la del doctor Alfonsín, como bien dice nuestra senadora,
que habla de lo que significó y se llama régimen de ruptura. Es decir, el doctor Alfonsín definió la estrategia de no negociar con el terrorismo de Estado. Eligió la justicia que sea transparente y la justicia independiente que la juzgue, aportó las pruebas, hizo la recolección, apareció el sistema inédito de lo que significó la comisión Sábato, que se conoció en Argentina, la CONADET, que hizo la investigación previa para hacer los aportes, y fundamentalmente eligió un grupo de filósofos dirigido por Carlos Nino, que escribió el libro del mal absoluto, donde establecía qué respuesta había dado cada sistema político en el mundo en el siglo XX, y ahí vemos qué respuesta dio lo que significa Europa del Este, cuando cae el sistema del comunismo, qué respuesta dio la Europa mediterránea de España, Portugal, en la salida de los dictadores Salazar y Franco, la respuesta que dimos en América Latina, esto que hablamos de pactado y de ruptura. Entonces se dan cuenta que Alfonsín eligió una cosa muy difícil, que la metáfora que daba el doctor Alfonsín es: a mí me tocó ir a cazar leones con la ley en la mano en la selva, a otros le tocó domar los leones en el circo y en el zoológico. Fue mucho más fácil después, pero por un problema de cronología, no para quitar mérito a nadie que haya mantenido la política de Estado de los derechos humanos en la Argentina, porque hubo retrocesos en la Argentina. Pero ¿sabe quién nos permitió? Y esto sí, estamos haciendo docencia para adelante, porque nosotros no nos quedamos como Locke mirando el pasado, sino estamos mirando el futuro, cómo construimos, porque así como se construye genocidio a futuro en cualquier parte del mundo, si no cuidamos los derechos humanos, se construye con educación de derechos humanos en cualquier parte del mundo, la garantía y el antídoto, porque vacuna no hay nada más que educación y conceptos y culturas democráticas para lograr que no se repitan los genocidios, y este es el mérito de todas estas conmemoraciones. No es abrir herida, no es tirar sales, no es hablar de venganza, es hablar de educación para que nunca más se repita lo que vivimos en la Argentina. Y presidente, la Argentina tuvo un retroceso y nos pusimos a prueba. Durante el gobierno de Macri, la Corte Suprema interpretó y amplió el concepto del 2x1. Había una ley del 2x1 en la prisión preventiva, y en un juicio de derechos humanos interpretaron sus abogados que tenía que aplicarse el 2x1 también, ese beneficio al tema de los derechos humanos. Y se dijo que eso era una amnistía encubierta, se dijo que eso era un beneficio que no corresponde a los delitos de esa envergadura, y que el pueblo, cuando escuchó eso, salió en las calles en toda la República a frenar políticamente. Y la respuesta de los poderes constituidos puso a prueba si era política de Estado o si estábamos nada más que haciendo simulacros donde algunos diarios nacionales nos imponían que teníamos que dictar la amnistía en la Argentina. Gracias a Dios quedó en una editorial de un diario. El pueblo argentino salió a la calle sin violencia. El Parlamento argentino en su Cámara de Diputados por unanimidad votó una ley interpretativa que no significaba, porque teníamos el problema de resolver que si uno dicta una ley y es más benigna, siempre puede beneficiarse a alguien. Entonces hicimos una ley interpretativa que no significaba una ley nueva. El Parlamento votó en su Cámara de Diputados por unanimidad, el Senado, una mínima minoría, votó en contra, pero mayoritariamente y transversalmente votaron los partidos, se convirtió en ley, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo suyo esa ley, interpretó y dejó sin efecto el fallo anterior, manteniendo incólume lo que significa la política de Estado en la Argentina. Ese es el mensaje que dejamos para los estudiantes, esto es lo que hablamos para el futuro, y decir también, presidente, a aquellos que creen que todo es igual: el terrorismo de Estado es diferente al terrorismo privado. El terrorismo de Estado tiene consecuencias jurídicas diferentes, tiene agravamiento por el solo hecho de tener las armas de la nación y ser la última instancia del aseguro de una soberanía y de un pueblo. Por eso es imprescriptible ese delito cuando es terrorismo de Estado, y por eso hasta hoy en la construcción de derechos humanos en el mundo no se llegó a decir que el terrorismo privado sea imprescriptible, porque está en la última instancia, que es el Estado, y por eso prescriben esos delitos y por eso tienen tratamientos diferentes. No
porque sean realmente un tema diferente o seamos arbitrarios, porque algunos se confunden de buena fe y otros se confunden de mala fe. Muchas gracias, presidente.